Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Pallego Jorques y en esta ocasión les presentaré los signos vitales en el adulto mayor. El primero sería toma de presión arterial. El concepto. Este se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria habitualmente braquial mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos de flujo turbulento, que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólica y diastólica. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como frases de Korotkov. El objetivo es valorar el estado de salud o enfermedad, ayudar a establecer un diagnóstico de salud y proporcionar los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Equipo y material. Para este procedimiento se ocupa un baumanómetro, un estetoscopio, una hoja de registro y un bolígrafo. El procedimiento. Primeramente, evaluar el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de la presión arterial. Asegurarse antes de realizar la medición de que el paciente no ha realizado ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Adecua el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. Baumanómetro con manguito, comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del baumanómetro está en el 0. Comprobar que el manguito está totalmente desinflado. Informa al paciente de la técnica que se le va a realizar. La postura adecuada del paciente para la medición es en decúbito supino o en sedestación, que sería sentado, apoyando el brazo en la mesa o en un descansador. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrarse al mismo nivel que el corazón y sin ropa que lo comprime. Realizar el lavado de manos. Colocar el manguito alrededor del brazo del paciente, de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital, 2.5 a 3 centímetros. Fija el manguito sin ejercer una presión excesiva. Comprueba que el manómetro de presión funcione correctamente. Colocar el estetoscopio, palpar la arteria en la punta de los dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Inflar el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase en 20 o 30 miligramos de mercurio. La presión arterial sistólica estimada, lo que se puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Desinflar el manguito lentamente y observar atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica. Seguir desinflando lentamente hasta que se dejen de escuchar latidos. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión diastólica. Por último, retirar el manguito y desinflar completamente. Toma de temperatura axilar. El concepto de esta es: la temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. En tanto, la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío, que sería menor temperatura, y de calor, mayor temperatura. El objetivo de este es proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. Equipo y material. Para este procedimiento se necesita un termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. Procedimiento. Se realiza el lavado de manos clínico, explicar al paciente el procedimiento a realizar, colocarse los guantes, comprobar que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Baja la columna de mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Coloca al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, espera de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retira el termómetro sin tocar el bulbo. Leer la temperatura. Si es un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Anota la temperatura en la gráfica de enfermería. Recoge el material utilizado, acomoda al paciente y lava las manos adecuadamente. Por último, limpiar el termómetro adecuadamente.
Toma de frecuencia cardíaca. El concepto, onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo, que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. El objetivo de esta es proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. Equipo y material. Se necesita un reloj con segundero, hoja de enfermería, bolígrafo y un estetoscopio. El procedimiento. Primeramente se debe comprobar la identidad del paciente, explicar al paciente el procedimiento y el motivo del mismo y pedirle su colaboración. Situar al paciente en decúbito sentado, colocar la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Lavado de manos clínico. Para el pulso periférico, apoyar la yema del segundo y tercer dedo, índice y medio, sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Percibe durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Cuenta las pulsaciones durante 15 minutos y durante 15 segundos y multiplicar por 4. Si el pulso es irregular, contar durante 1 minuto y o tomar el pulso apical. Valora al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso apical, destapa el tórax del paciente. Colocar el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Cuenta los latidos durante 60 segundos, observando al mismo tiempo el ritmo. Toma de frecuencia respiratoria. El concepto sería que es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante 1 minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, el aire que entra, y una expiración, el aire que sale. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. Equipo y material. Reloj con segundero, hoja de registro, un bolígrafo y un estetoscopio. Procedimiento. Primeramente, realizar el lavado de manos clínico. En segundo, colocar al paciente en posición sedente o decúbito dorsal. La respiración debe ser contada sin que el paciente se percate de ello. Observa al paciente y contabilizar las elevaciones de tórax y abdomen durante 1 minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente, utilizar el estetoscopio en el tórax. Observa las características de la respiración, amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y las uñas. Desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entre paciente y paciente, con un algodón impregnado en el desinfectante intermedio, según recomendaciones del fabricante y las normas del Servicio de Medicina Preventiva. Por último, anotar en hoja de registro frecuencia, número de respiraciones por minuto, regularidad, tipo y características de la respiración. Esa es la bibliografía que yo utilicé. Muchas gracias.